Estimadas y estimados estudiantes del curso de Filosofía de los Derechos Humanos, tengo el gusto de iniciar con ustedes la primera sesión virtual con base en el texto de Mauricio Beuchot, Derechos Humanos, Historia y Filosofía. En lo relativo a la primera parte, que trata de la teoría de los derechos humanos, en los apartados cuarto y quinto, el cuarto sobre la fundamentación filosófica de los derechos humanos y el quinto sobre la universalización de los derechos humanos. Esta lectura forma parte de una trilogía de textos a través de los cuales abordaremos tres intentos de fundamentación filosófica de los derechos humanos: el justnaturalismo, el justpositivismo y el realismo sociológico. Toca el turno a la primera de estas posturas, en atención a su antigüedad. Es la postura que tiene más tiempo de haberse manifestado desde la antigua Grecia, y también en virtud de que el texto de Beuchot establece una interesante conexión con los planteamientos que ya hemos abordado en clase, tanto de Antonio Pérez Luño como de Jürgen Habermas. Me refiero a lo siguiente. Dice Mauricio Beuchot que su propuesta de fundamentación de los derechos humanos con base en el justnaturalismo es una propuesta renovada. Es decir, que se propone actualizar los planteamientos del justnaturalismo clásico, apoyándose en los aportes de la filosofía analítica y también del pragmatismo estadounidense y de otras fuentes que va mencionando en su oportunidad. Justamente sin mencionarlos de nombre, pero sí haciendo alusión a sus posturas, dice Beuchot que su propuesta de justnaturalismo renovado para fundamentar filosóficamente los derechos humanos pretende ir más allá de la fundamentación en la dignidad humana, que es lo que vimos en el texto de Habermas, que se propone, y también quiere ir más allá del fundamento en las necesidades humanas, que es uno de los aspectos que observamos en la propuesta de Pérez Luño, apoyándose en la teoría de las necesidades de Agnes Heller. De modo que así conectamos unas lecturas con otras, como un intento de superación, que no de contradicción ni de rechazo absolutos, toda vez que Beuchot admite en principio que es viable fundamentar los derechos humanos, ya sea en un concepto de dignidad humana o de necesidades humanas, pero que ambos conceptos a su vez estarían referidos a un concepto de la naturaleza humana. De modo que el fundamento último para Beuchot es la naturaleza humana, no la dignidad humana ni las necesidades humanas. Por eso él se va a la raíz, a un concepto de naturaleza humana. Y es lo que se propone exponer en este apartado cuarto sobre la fundamentación filosófica de los derechos humanos, de la lectura propuesta, Derechos Humanos, Historia y Filosofía, editado por Fontamara en 2008. Bien, empezando por el apartado cuarto, podríamos destacar las siguientes propuestas. El justnaturalismo renovado de Mauricio Beuchot plantea que la noción de naturaleza humana no debe ser asociada a teorías metafísicas abstractas que planteen una naturaleza humana estática. Desde luego que entiende naturaleza como esencia,
no en el sentido de naturaleza física, sino la esencia humana es el fundamento de los derechos humanos. Y la esencia humana es entendida en un sentido dinámico, en un sentido histórico, en un sentido social. Y así entendida la esencia humana, Bouchot se propone sustentar en ella los derechos humanos en toda su variación y riqueza. Pero advierte que esa noción de esencia humana dinámica, histórica, renovada respecto a la vieja noción estática de naturaleza humana, no se debe dejar al no se debe dejar al relativismo, no se debe entender en un sentido relativista o particularista, justamente porque apela a una teoría de las clases naturales que aporta la filosofía analítica y que, por cierto, en un libro anterior, La filosofía de los derechos humanos, editado por Siglo XXI, 1996, el apartado décimo lo dedica Bouchot a analizar la teoría de las clases naturales como fundamento de los derechos humanos. Aquí solamente de pasada nos dice, una clase natural es lo que la filosofía contemporánea considera como el equivalente a la idea de esencia. Es decir, los seres humanos pertenecemos a una clase natural, universal, es decir, vale para todos los seres humanos compartir esta esencia racional que desde los orígenes de la filosofía occidental se ha venido planteando como algo que nos es propio, que nos es inherente, la naturaleza racional. Ahora bien, esta naturaleza sustentada en una clase natural como algo inalterable, no por ello significa que no admita variaciones al interior. En este sentido, pasa precisamente Bouchot a destacar que la idea de la esencia humana está entendida entre dos extremos, que serían, por un lado, una visión univocista, que es propia de las visiones estáticas, esencialistas, y por otro lado una visión equivocista que se pierden las particularidades. Para lograr una síntesis entre estos dos extremos, propone que la noción de esencia humana es analógica. Estamos hablando de que se entiende al ser humano tanto en una base de igualdad o universalidad, pero también una base de diferenciación. De esta manera, incorpora la idea de la particularidad, de la dinamicidad, pero sin que eso signifique perderse en el relativismo o en la fragmentación, ni tampoco en visiones monolíticas de la naturaleza humana. Por otra parte, Bouchot hace un reconocimiento a los aportes de Roland Dworkin y de Carlos Santiago Nino, quienes equiparan a los derechos humanos como derechos morales. Esta noción de derechos morales le permite a Bouchot, en congruencia con el justnaturalismo, vincular a los derechos humanos con el mundo moral y hacerlos independientes a la positivización jurídica. Su manera de mostrar que el justnaturalismo está más allá, tiene más alcance que el positivismo, está precisamente en esta noción. Para Bouchot, los derechos humanos, aunque se puedan positivizar, aunque figuren en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, no se reducen a la esfera jurídica. Están más allá de lo jurídico, justamente en el ámbito moral, en el ámbito de los derechos morales. Por otro lado, cabe destacar, y ya pasando al apartado de la universalización,
¿Cuál es para Bouchot el fundamento de esa tan traída y llevada universalidad de los derechos humanos? Sobre todo a raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, aprobada por Naciones Unidas. Uno se pregunta, ¿cuál es el fundamento de esa universalidad? Bueno, para empezar, Bouchot entiende por universales o por universalidad, de nueva cuenta, siguiendo su enfoque hermenéutico analógico, porque así es como él bautiza su postura teórico-metodológica. Él dice, la universalidad la entendemos tanto como se entiende la naturaleza humana, fundamento de los derechos humanos, en un sentido analógico. Es decir, no es lo universal unívoco, ni tampoco lo universal equívoco. Aquí también cabe mencionar la recuperación que hace de la semántica de Peirce, quien distingue entre índice e ícono. Índice es una expresión, una grafía o un elemento lingüístico que se refiere siempre de la misma manera al objeto. Como el símbolo de un elemento químico siempre se va a referir de la misma manera al mismo elemento. En cambio, el icono es analógico, es decir, hace referencia tanto a una parte semejante como una parte diferente del objeto, admitiendo con ello las particularidades o distintas manifestaciones que pueda tener esa expresión lingüística llamada icono. La naturaleza humana sería icónica en ese sentido de que admite referentes diversos, pero sin perder un elemento de unidad o de semejanza. De la misma manera va a entender la universalidad de los derechos humanos, ni son en sentido, no son universales en sentido unívoco ni en sentido equívoco, sino analógico. Es decir, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los contextos, variarán los significados de los derechos humanos, de cómo se van a entender en distintas circunstancias los derechos humanos. Y es por eso que, y ya para redondear su planteamiento, nos dice Bouchot que lo que le da mucha solidez a los derechos humanos es la idea de justicia. Justamente porque si la justicia o es universalizable o no es una idea asociada que permite garantizar la universalidad. Pero la justicia hay que entenderla como equidad, o sea, en sentido proporcional, no con rigidez, y siempre vinculada también a otra virtud que es la prudencia. Por eso la propuesta de la universalización apela a un entendimiento prudencial de la justicia y por tanto de los derechos que se consideren válidos. Por cierto, hay un breve apartado donde afronta el problema tradicional que ha tenido, con el que ha tenido que lidiar el justnaturalismo, que es el de la famosa falacia naturalista, que es un error lógico que consiste en derivar el deber ser del ser, o sea, los valores de los hechos. Bouchot libra esta falacia y acaba diciendo que no existe la falacia en el enfoque de su naturalismo renovado, porque él plantea que su noción de naturaleza humana tiene un carácter ontológico, sí, pero también ético. O sea, no solo habla del ser humano como clase natural, sino también del ser humano como un sujeto ético. Y como tal, el valor ético que está asociado al ser humano, pongamos como caso la dignidad, es el fundamento de los derechos, no el ser o el hecho como tal. De esta manera, estaría planteándose una fundamentación axiológica de los derechos, no una fundamentación ontológica directamente.
y fundamentar en los valores ya no nos hace incurrir en la falacia naturalista. Bueno, dejando pues de lado esta acotación, volvamos al planteamiento a manera de pregunta. El planteamiento central de Buchot: ¿consideran ustedes que la propuesta del naturalismo renovado de Buchot resulta ser una mejor propuesta que las que se han visto hasta ahora con Pérez Luño, con Habermas, para fundamentar filosóficamente los derechos humanos? Sí, no, ¿por qué? Quedan como preguntas para la reflexión, para que ustedes las compartan en el tablón del Classroom, del grupo de Classroom que estamos abriendo, y de esa manera podamos enriquecer nuestros puntos de vista y desde luego rescatar lo que nos parezca rescatable de la propuesta de Buchot, y también con toda libertad criticar aquello que nos parezca criticable. Les hago entonces la invitación para que compartan sus puntos de vista a partir de este video, pero también a partir de la lectura directa del texto de Mauricio Buchot que ustedes tienen disponible en la plataforma. Gracias por su atención.